Hola, muy buenos días, bienvenidos. Miércoles 7 de mayo de 2014, Jesús Ángel Benito, como cada mañana, desde Forex Índices, 4 horas 49 minutos del horario internacional GMT. Le damos el vistazo, como siempre, al calendario económico, poquitos datos macro y todos ellos de mediano impacto, los que nos vamos a encontrar en la presente jornada. Abrimos fuego todo en horario GMT desde Suiza, 5:45, la tasa de desempleo del mes de abril. A las 6 desde Alemania, pedidos a fábrica, dato final del mes de marzo. 7. Volvemos a Suiza con las reservas de divisas. Atentos porque los operadores de los cruces con el franco suizo es un dato que tienen muy en cuenta. 7 GMT, cuidado con los cruces del franco suizo. 12:30 desde Canadá, permiso en construcciones, dato final del mes de marzo. Desde Estados Unidos a las 14 tendremos un discurso de la señora Yellen, presidenta de la FED, y a las 19 crédito al consumidor, dato final del mes de marzo, también desde Estados Unidos. Nos trasladamos a los gráficos, vamos a ver el escenario que nos está marcando la cotización del eurodólar. En el día de ayer, como podemos apreciar, se nos quedó a las puertas de los máximos intraanuales, se quedó a 13 puntitos, exactamente a 14 puntitos de esos máximos intraanuales que marcó en el mes de marzo en la zona del 1,3968. Como vemos, el precio de apertura del día lo tenemos en el 1,3930. No nos dice nada absolutamente, está atrapada la cotización en el precio de apertura con un ligero sentimiento negativo a estas horas, posicionado ligeramente por debajo del precio de apertura. 1,3930 que, como siempre, será clave para la negociación. El primer soporte de categoría intermedia, 1,3898. Quebrado este, le abriría la puerta para ir directamente al principal soporte de jornada, con gestión de mediano largo, 1,3863. Recuerden en la salida semanal vital con los apoyos que tuvo sobre la congestión de mediano largo en el 1,3863. Otro soporte intermedio lo topamos en el 1,3832, el último de momento para el eurodólar. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer si queremos ver girar en sentido bajista a su cotización es el quiebre del 1,3930, precio de apertura de jornada como primera resistencia. Siguiente intermedia la topamos en el 1,3962. El quiebre de esta nos abre la puerta para ir directamente a la principal del día, con gestión de mediano plazo, 1,3994, muy cerquita ya de la barrera psicológica del 1,40. Siguiente resistencia intermedia, 1,4014 y la última de la misma categoría, 1,4042, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. A tiro de bala, el máximo intraanual, como comentábamos, en el 1,3968. Lo más lógico es que la cotización del eurodólar, si remonta el precio de apertura, en la apertura europea, fuera a buscar esos máximos intraanuales en el 1,3968, mientras se encuentre en presión bajista, como en estos momentos, de su precio de apertura de jornada, iniciaríamos movimiento bajista para buscar el primer soporte intermedio en el 1,3898. Continuamos con el dólar yen. Apreciación del yen en la jornada de ayer frente a todas las divisas a nivel mundial. Vemos a la cotización del dólar yen cómo se nos desprende de su precio de apertura de jornada en primera hora asiática de los 101,72. Se nos ha instalado en la fuerza, en la congestión de mediano de los 101,62. Llegó a este nivel ayer en la apertura americana y ahí se nos ha instalado, ya se lo está alquilando como eje central de operaciones y será vital para la negociación en el día de hoy. Un primer soporte intermedio lo vamos a encontrar en los 101,34, el siguiente y de la misma categoría en los 101,10 y quebrado este directamente al último y principal del día, 100,68. Cuidado con este nivel, congestión de mediano, último soporte y principal de jornada. Por la parte de arriba se nos ha formado una pequeña zona muerta entre el precio de apertura 101,72 y la congestión de mediano 101,62. Zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, esta franja de 10 puntos. Necesitamos su quiebre al alza para ver movimientos de alegría en la cotización del dólar yen. Resistencia intermedia 101,96.
El quiebre de este nivel le abre la puerta para ir directamente a la principal resistencia de jornada, 102.20. Observemos el rechazo que hemos tenido en apertura semanal sobre este nivel de corto. Atentos al mismo, principal resistencia 102.20 y dos intermedias 102.49 y 102.74, a unos 120 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, de forma inmediata, precio de apertura 101.72 como primera resistencia, por la parte de abajo como primera pieza de soporte intermedia 101.34. Continuamos con el dólar franco suizo, instalado en su precio de apertura de jornada en ligera presión bajista a estas horas de negociación, entre el punto de partida de jornada 0,8743 y la congestión de mediano 0,8757. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy esta franja de 14 puntos con respecto al comportamiento del precio. Si queremos ver movimientos alcistas, debe de quebrar los 0,8757 quebrados en el día de ayer, perfectamente confirmados, y en el día de hoy ejercerá como primera pieza de resistencia 0,8757. La siguiente intermedia 0,8786. El quiebre de esta nos lleva directamente a la principal resistencia de jornada, delimitada por una congestión de mediano plazo 0,8817 y la última intermedia en los 0,8843, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte y además principal del día, 0,8711, nivel de corto. Dos soportes intermedios los topamos en los 0,8690 y 0,8670. Quebrado este directamente a la congestión de mediano largo en los 0,8643, a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, imprescindible el quiebre de los 0,8757. Mientras esto no se produzca, los movimientos alcistas para la cotización del par estarán totalmente vetados en el día de hoy y la cotización seguirá en presión bajista. El primer soporte y además principal del día, 0,8711. Continuamos con el libra dólar. Bueno, de momento impecable la congestión de mediano plazo del 1,6998. Llegó ayer la cotización en la apertura americana y ha frenado a la cotización de libra dólar en seco. Máximo desde el año 2009 nos marcó ayer la cotización de este par. El precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,6975 y medio, 1,6976. Merodea el precio de apertura en ligera presión alcista en estos momentos. Si queremos ver movimientos a la baja, debe de quebrar el precio de apertura, 1,6976. Tres soportes, todos ellos de categoría intermedia. 1,6937, 1,6911 y 1,6871. Quebrado este directamente a la congestión de mediano como último soporte y principal de jornada, 1,6842. Observemos el viernes de la semana pasada en datos de empleo de Estados Unidos el apoyo perfecto que tuvo la cotización del par. Por la parte de arriba, atentos porque la barrera del 1,6998 será vital para seguir la evolución del par en el día de hoy. En caso de que consiga apoyos en el precio de apertura, atacaríamos el 1,6998 prácticamente en la barrera psicológica del 1,70 como primera resistencia. Recorrido muy amplio hasta la siguiente resistencia y principal del día, 1,7046, nivel de corto. Y dos resistencias de categoría intermedia le colocamos en el 1,7079 y 1,7113. Movemos a unos 125 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia, 1,6998, impecable de momento. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada, 1,6975 y medio. Continuamos con el AUD USD. En el día de ayer consiguió remontar por fin los 0,9325, nivel que había probado en jornadas anteriores y que nunca había conseguido quebrar al alza. Precio de apertura de jornada 0,9350. Cotiza en ligera presión bajista. Como primera pieza de soporte, congestión de largo 0,9325.
Otro intermedio, 0,9303. Quebrado este, nos abre la puerta para ir directamente al principal soporte de jornada. Nivel de corto, 0,9270. Y el último intermedio le colocamos en los 0,9243, a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, 4 piezas de resistencia. La primera, precio de apertura de jornada, 0,9350. La siguiente intermedia, 0,9372. Otra la topamos en los 0,9396 y quebrada esta nos abre la puerta para ir directamente a los 0,9430 con gestión de mediano largo y principal resistencia del día. Por la parte de arriba, si queremos ver girar al alza, debe de quebrar el precio de apertura del día, 0,9350. Cuidado por la parte de abajo con el quiebre de los 0,9325 porque imprimiría presión bajista a la cotización del par. Continuamos con el euro-yen. Su condición de rango no la abandona día tras día, jornada tras jornada, semana tras semana, merodeando siempre la zona de los 141,50. Esta mañana vemos cómo se nos desprende de su precio de apertura del día, 141,70, más o menos en los mismos niveles de la jornada de ayer. Está en ligera presión bajista. Un primer soporte intermedio, 141,38. Siguiente, 141,00. Otro también intermedio, los 140,64 y desde ahí nos iríamos al último y principal de jornada, 140,37 nivel de corto. Por la parte de arriba, 4 piezas de resistencia. La primera, precio de apertura, 141,70. La siguiente intermedia, 142,03. La principal del día la seguimos delimitando en el eje inclinado alcista de mediano que las últimas jornadas está ejerciendo muchísima fuerza de resistencia. En el día de hoy nos pasa en sesión europea sobre los 142,36 y una última resistencia intermedia en los 142,57 a 110 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura de jornada 141,70. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 141,39. Terminamos el análisis del miércoles 7 de mayo de 2014. Esperamos que les sea de utilidad. Dudas, comentarios, nos los hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página, correo electrónico, teléfonos, Skype o redes sociales. Nada más, muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.